maestra Rosa Ariza de Valera, especialista, asesora internacional en educación inicial. Maestra, bienvenida a Espejo 360. Muchas gracias, gracias por la invitación. Mire, mañana lunes 25 de agosto comienza el año escolar. ¿Cuáles son sus expectativas con este año escolar? Fíjese, las expectativas son buenas porque la República Dominicana cada vez se toma más en serio el tema de los... Ya estamos listos para el despegue. Hoy en una jornada que estábamos cerrando, decía la maestra que ella tiene preparada una arca como un símbolo de decir despegamos para llegar a buen puerto. Entonces hay una motivación muy alta a nivel privado, le puedo decir. Hay la expectativa de que vuelve la educación cívica, de que el currículum ha recibido algunos reforzamientos y hay entusiasmo para comenzar el año escolar, ciertamente. ¿Cómo es la preparación del maestro previo al inicio del año escolar? Mire, básicamente se repasan las metodologías. En ese sentido podemos estar hablando de el método directo de enseñanza, el juego, el método Montessori, los métodos con los que trabaja el centro educativo es lo primero que se revisa. Se revisa también el estado emocional y anímico del maestro. Se prepara el maestro emocionalmente para su inicio de año escolar. Es decir, que el maestro no para, se sigue preparando. Sí, seguro. En julio toma el descanso, pero ya la primera quincena de agosto está la preparación. Nosotros particularmente hablamos de la preparación espiritual, pedagógica y emocional del maestro, porque va a enfrentarse a un grupo nuevo, va a enfrentarse, cada año escolar es una vida nueva. Entonces hay una preparación del maestro en la parte personal, en la parte académica y revisión del método que se emplee. Aquí afortunadamente tenemos una variedad de métodos en las escuelas privadas. Entonces se revisa para ver qué es lo que hay que reforzar, qué fue lo que dio resultado el año pasado, para continuarlo este año, qué es lo que hay que mejorar. Y realmente uno se prepara con entusiasmo. Uno observa en el sector privado preparándose sin tantos problemas, sin embargo en el sector público muchos ruidos, siempre muchas dificultades. Usted que además de haber dirigido por mucho tiempo uno de los principales colegios del país, dirigió la Asociación de Colegios Privados, conoce muy bien la educación, ¿cómo visualiza usted la educación pública comparada con la educación privada? Bueno, la educación pública en mejora constante, tiene que haber una mejora constante porque tenemos una situación de base, que es una sociedad descompuesta, y eso es lo que llega a la escuela. Entonces, la escuela tiene que enfrentarse a esa descomposición social para tratar de reajustar. Fíjese cómo ahora se está discutiendo si se respeta o no el reglamento escolar. Eso se está discutiendo todavía y ya en el sector privado eso es una etapa superada. Sí. Si el colegio privado no permite entrar en chancleta, no se entra en chancleta. Es sencillamente respetar el reglamento. Y todavía se está discutiendo que si la pelada, que si la ceja, que si la barba, que si la pestaña, que si la melena. Hay un reglamento y en el sector privado cuidamos y afortunadamente los padres responden a que ese reglamento se cumpla. Porque fíjese usted, el reglamento es el preámbulo de la Constitución de la República. El niño que aprende a respetar un reglamento escolar probablemente respeta la Constitución de la República. Probablemente va a ser menos infractor, va a tener mayor dificultad para violar una ley porque ya tiene el hábito de respetar la ley. Profesora, precisamente usted está en el mundo de la educación. Yo no distingo entre educación privada y pública, porque es educación para mí, ante todo. Debe ser. Formación. Y ante todo en el área de la educación inicial, que es donde usted más... Fíjese, yo quiero su opinión sobre qué le parece a usted, si usted cree que ha sido exitoso o no, el hecho de que el Ministerio de Educación tiene un presupuesto históricamente más alto que todos los ministerios de este país. Ahora en el 25 son
me parece que 17 billones de pesos, pero se habla de déficit de aulas, se habla de niños que se quedan fuera, ¿verdad? Se habla de centros educativos privados, cerrados. ¿Qué opinión le parece a usted? ¿Usted cree que ha sido un manejo inadecuado de esos fondos? ¿O qué usted opina sobre eso? No, yo ahí no opino porque desconozco el manejo. Entonces, no sé realmente cómo se maneja. No tengo opinión realmente. Sí, pero yo sé, no en el interior, pues claro está, sino en de que un ministerio con tanto dinero, porque históricamente nunca había tenido tanto dinero, y se habla de déficit de aulas, cosas que no suceden en el sector privado, tengo yo entendido. Seguro, es un tema de planificación, yo diría desde afuera, mirando desde afuera, es un tema de planificación. En el sector privado ocurre que como los recursos son recursos que vienen de los padres, entonces uno lo maneja con mucho cuidado. Exacto. Y se invierte donde se necesita. Por ejemplo, a mí se me inscriben 10 estudiantes nuevos, yo sé que necesito 10 butacas nuevas. Sí. Y las tengo que tener porque yo no le puedo decir a un papá el 25 que no hay butaca para sentar a su hijo, porque él pagó una inscripción que llena esa necesidad. Entonces es un tema de planificación, yo diría desde afuera. Mire, a propósito de butacas y de aulas, ¿cuántos niños o estudiantes máximo debe tener un aula para que el maestro pueda realmente alfabetizarlo y educarlo? Mire, eso es un poquito relativo, depende mucho del maestro, pero el número ideal sería 30 alumnos por maestro. ¿Y no son muchos? No, 30 no es mucho. Ahora se escandaliza mucho con lo de los 30 estudiantes, pero es que hay técnicas de trabajo, hay metodologías, hay dinámicas de trabajo, hay estrategias de trabajo, hay planificación. Y 30 niños son sencillamente 6 equipos de 5. Entonces, si usted trabaja en 6 equipos de 5, con un líder por equipo, usted va a ser de 30 niños, 30 personas hábiles socialmente. Así que depende mucho de la metodología, de las técnicas que se utilicen y de la formación del maestro. Porque el tiempo ha cambiado, pero cuando yo me inicié... Hace mucho, ¿verdad? En la escuela Domingo Sabio de los Guandules teníamos 60 niños por aula. ¿En el aula? En el aula, wow. Sí, señor. Pero nosotros veníamos de una formación de la UAS también masiva. Veníamos de aulas de 85 alumnos. Y realmente sí es antipedagógico esa sobrepoblación para una persona. Y hoy con la descomposición social que hay es mucho más difícil. Pero 30 alumnos es un número realmente probable para hacer un buen trabajo. Desde luego, cuanto menos son, pero con un maestro bueno, es mejor el resultado. Okay. Pero va a depender mucho del maestro. Profesora, precisamente hablando de la educación en el niño, de inculcarle valores tempranos, porque ese será un ciudadano ejemplar después. Yo como vengo de una escuela más antigua, ¿verdad?, de formación, yo le pregunto a usted, ¿se estará focalizando la educación privada en valores como educación cívica, derecho usual, urbanidad? O sea, que eran las materias que antes a uno le inculcaban y que la mayoría de los muchachos de esa época, pues eso se quedó ahí. Eso ahora se está contemplando en los currículos, por ejemplo, de la educación básica en el mundo privado, de los colegios. Bueno, particularmente en lo que me toca, que es el Centro Educativo Siglo XXI, tiene un currículum basado en valores desde siempre. Aun cuando la educación cívica ya no estaba como asignatura, sino como eje dentro de los estudios sociales, Centro Educativo Siglo XXI siempre lo mantuvo como asignatura y lo mantiene. Y ahora mismo estamos haciendo lo que se llama una rotulación para el crecimiento humano, que desde que el niño entra al centro hasta que sale, va encontrando una rotulación que le va diciendo qué cosas buenas hacer. Afortunadamente ya la educación cívica retorna como asignatura, que yo espero que sea promocional, y en el sector privado sí, los valores no han desaparecido así del todo, ¿no? Sí. Se mantienen y la mayoría de los colegios como empresa privada cuida su calidad.
cuida a su población y la familia dominicana que tiene una espiritualidad reconocida, la demanda. Todo el padre que lleva a un hijo a colegio privado pide una formación especial. Ahora veo que en el sector público están retomando la educación cívica. ¿Qué tan importante es eso en términos generales para la sociedad? Demasiado importante, prioritario, porque a través de la educación cívica es que se forma el ciudadano. Y nosotros necesitamos un ciudadano responsable, un ciudadano que respete las leyes, un ciudadano que respete al adulto mayor, que respete a las autoridades. Ahora mismo nosotros estamos viviendo un descalabro en cuanto a autoridad civil, autoridad militar, la población civil. Hay un irrespeto entre estos grupos. Sin embargo, la educación cívica capacita y prepara para una ciudadanía responsable. ¿Qué es una ciudadanía responsable? Es el ciudadano capaz de hacer crecer su entorno, pero ser una persona útil en el mismo. Por ejemplo, la urbanidad que mencionó el señor hace un momentito. La urbanidad forma al niño para no tirar papeles en la calle y si ve un papel, recogerlo y llevarlo al depósito más cercano. Entonces, es de primer orden para tener un buen ciudadano. El papel, porque algunos padres entienden que el niño se forma solamente en la escuela. El papel del padre, ¿qué tan fundamental es esto en la formación del niño? Mire, usted ha dado en la diana, como se dice, porque esta es la discusión del momento de la República Dominicana. Esta es mi cámara, para yo mirar la cara a la gente. Mire, la familia educa. ¿Qué es educar? Es transformar conductas, es transmitir conductas socialmente aceptables para la convivencia buena en sociedad. La escuela instruye para que la parte cognitiva del niño se desarrolle y él pueda hacerse de un oficio, de una profesión, de un quehacer. Entonces, son dos pilares. La familia educa en buenos modales, higiene, valores, respeto a las normas, obediencia. La obediencia es necesaria. Y la familia y la escuela enseña a leer, a escribir, a calcular y enseña todas las asignaturas que el currículum oficial contiene. Por lo tanto, papá y mamá, mañana mande a su hijo educado al colegio, a la escuela. ¿Qué va a pasar con un niño educado en la escuela? Que va a ser un niño agradable, claro, que va a ser un niño deseable. Todas las maestras van a querer trabajar con ese niño o con esa niña bien educado. Entonces, pueblo dominicano, como diría cualquier comunicador nuestro, la familia tiene que educar para que la escuela instruya con buen éxito, instruya con buenos resultados, porque un alumno obediente aprende más que el desobediente. El desobediente está oyendo al maestro y pensando en el desorden que va a hacer. El obediente está escuchando al maestro y pensando en lo que va a aprender. Por lo tanto, un niño educado aprende más. Bien, gracias. Pedimos permiso a nuestra invitada, la maestra Rosa Elisa de Valera, especialista y asesora internacional en educación inicial, para una breve pausa. Regresamos en unos minutos.